Mi nombre es Ethan Carter y lo último que me dijo mi padre antes de despedirme fue una sola palabra: vete. Tenía solo 11 años, de pie en un camino de grava polvoriento con una pequeña bolsa de lona en la mano, mientras el hombre que amaba más que nadie se negaba a mirarme. Durante 20 años llevé ese momento como una herida que nunca sanó, creyendo que mi padre me había abandonado porque ya no me quería. Cada decisión que tomé, cada muro que construí alrededor de mi corazón, surgió de la creencia de que mi propia familia me había desechado. Dejé atrás mi ciudad natal y creé una vida a cientos de kilómetros de distancia, decidida a no depender nunca más de nadie. Si la gente se aclara la garganta quisiera irse, me aseguraría de que nunca se acercaran lo suficiente como para lastimarme en primer lugar. Cuando cumplí 31 años, me había convertido en un respetado veterinario de animales grandes en Montana, pasando la mayoría de las noches ayudando a los ganaderos en emergencias mientras todos a mi alrededor entraban en pánico. Mantener la calma durante el caos se había convertido en mi mayor habilidad. La noche antes de que todo cambiara, ayudé a dar a luz a un ternero durante una tormenta brutal. Y cuando el ranchero me abrazó con lágrimas en los ojos, me di cuenta de algo extraño. La gente me necesitaba constantemente, pero muy pocas personas me habían amado de verdad. Mi tía Marta, la mujer que me crió después de que me despidieran, solía bromear diciendo que coleccionaba excusas para evitar las reuniones familiares de la misma manera que otros coleccionaban recuerdos. En el fondo, ella sabía que yo seguía huyendo de una infancia que nunca entendí. Ese verano, ella me convenció de unirme a su familia en una casa de playa en la costa de Carolina del Norte, insistiendo en que merecía un descanso después de años de trabajo sin parar. Por primera vez en casi una década, me permití relajarme. La casa estaba llena de risas, niños corriendo por los pasillos y el olor a mariscos a la parrilla flotando por las ventanas abiertas. Ver a todos juntos fue reconfortante, pero también me recordó todo lo que había perdido. Una noche, mi joven prima preguntó inocentemente cuándo visitaría la vieja granja familiar que había visto en fotografías colgadas en la pared de Martha. La habitación de repente se quedó en silencio, y algo sobre la expresión de mi tía inmediatamente llamó mi atención. Cambió de tema tan rápido que todos se dieron cuenta, pero nadie dijo nada. Más tarde esa noche, la sorprendí mirándome fijamente con la misma mirada de preocupación que la gente usa cuando lleva un secreto demasiado pesado para sostenerlo. Traté de ignorarlo y caminé solo por la costa mientras la oscuridad se asentaba en el océano. El sonido de las olas rompiendo era pacífico hasta que mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El texto contenía solo una oración: vuela a casa inmediatamente. No se lo digas a tus padres. Mi primera reacción fue de confusión porque no había considerado a esas personas como mis padres en más de 20 años. Luego llegó un segundo mensaje mencionando a mi madre por su nombre y advirtiéndome que no le dijera a ella ni a mi tío que regresaba. De repente, la fresca brisa del océano se sintió más fría que antes. Respondí preguntando quién me estaba enviando mensajes de texto, pero la respuesta no ofrecía identidad, solo otra advertencia. Esto concierne a tu padre y el tiempo se acaba. Algo muy dentro de mí reconoció que esto no era una broma, porque el mensaje mencionaba detalles que muy poca gente conocía. Quien lo envió tenía conocimiento de mi historia familiar que extraños no podrían tener. Sin decirle a nadie en la casa de la playa, reservé el primer vuelo disponible de regreso a Nebraska. Lo que me había estado oculto durante 2 décadas finalmente me llamaba a casa. Durante el vuelo, los recuerdos que había pasado años enterrando comenzaron a aparecer en mi mente. Recordé la noche en que todo cambió cuando accidentalmente entré a la cocina y vi a mi madre y a mi tío estudiando los registros financieros de mi abuela. Recordé la expresión fría de mi tío cuando me notó parado en la puerta. A la mañana siguiente, mis maletas estaban empacadas y mi vida estaba siendo enviada a través de las fronteras estatales sin explicación.
Cuando le pregunté a mi madre por qué tenía que leave, ella miró directamente a los ojos y pronunció una oración que moldeó todo mi futuro. Tu padre ya no te quiere y nadie más. Mi padre se paró junto a su camioneta con su vieja chaqueta de trabajo y nunca se dio la vuelta mientras lloraba. Lo único que dijo antes de que subiera al auto de mi tía fue una sola palabra desgarradora: vete. Durante 20 años, creí que esas palabras eran una prueba de que había sido rechazada por la única persona cuyo amor más importaba. Nunca imaginé que pudieran significar algo completamente diferente. Después de aterrizar en Omaha antes del amanecer, esperaba respuestas, pero encontré algo mucho más extraño esperándome. Un abogado y 2 investigadores estaban parados cerca del reclamo de equipaje sosteniendo una carpeta con mi nombre. El abogado se presentó como Thomas Reed y explicó que había representado a mi padre durante casi 2 décadas. Antes de que pudiera hacer una sola pregunta, colocó un sobre viejo sobre la mesa frente a mí. Mis manos comenzaron a temblar en el momento en que vi la letra en el frente, porque pertenecía a mi padre. Las cartas fueron presionadas tan profundamente en el papel que casi rompen el sobre. Entonces Thomas me miró directamente y en silencio me reveló la verdad que destrozó todo lo que creía saber sobre mi vida. Tu padre falleció hace 6 días y antes de morir te dejó todo a ti. Suscríbete y comparte nuestro canal. Hacemos videos para ti. Durante varios segundos no pude procesar lo que Thomas acababa de decir, porque mi mente todavía estaba atascada en la primera parte de la oración. Mi padre se había ido, y el hombre al que había pasado 20 años culpando había muerto antes de que supiera la verdad. Thomas me entregó el sobre y me explicó que mi padre había escrito la carta durante muchos años. Quería que lo recibiera solo después de su muerte porque temía que la verdad me pusiera en peligro si salía a la luz demasiado pronto. Sentada sola en una pequeña habitación de motel esa noche, abrí el sobre con manos temblorosas y comencé a leer. Cada página revelaba un padre que nunca conocí y un sacrificio que nunca había entendido. La carta explicaba que la noche en que vi a mi madre y a mi tío con los registros financieros de mi abuela fue la noche en que todo cambió. Mi padre se dio cuenta de que accidentalmente había presenciado algo que desesperadamente querían ocultar. Según la carta, mi tío se había involucrado en el robo de dinero de las cuentas de mi abuela durante años. Cuando vi los documentos, sin saberlo, me convertí en testigo de sus crímenes. Mi padre creía que mantenerme cerca me convertiría en un objetivo porque mi tío ya había comenzado a amenazarme. Tomó la desgarradora decisión de enviarme lejos antes de que nadie pudiera silenciarme o manipular lo que había visto. Las palabras que más dolieron fueron escritas cerca de la mitad de la carta con letra temblorosa. Dejé que me odiaras porque odiarme era más seguro que amarme mientras ellos miraban. Por primera vez en mi vida, el recuerdo de esa mañana se veía completamente diferente. El regreso de mi padre ya no fue rechazo. Era la cara de un hombre tratando de no separarse. Al día siguiente, Thomas me mostró años de registros, presentaciones legales y evidencia que mi padre había recopilado cuidadosamente. Aunque pensé que me había olvidado, había estado protegiendo silenciosamente mi futuro. Él había transferido la propiedad de la granja familiar a mi nombre años antes y había creado protecciones legales para garantizar que no pudiera ser robada. Cada documento llevaba su firma y la prueba de años de planificación. Cuando la familia se reunió para la lectura oficial del testamento, mi madre llegó completamente segura. Ella creía que estaba a punto de heredarlo todo y esperaba que desapareciera silenciosamente una vez más. En cambio, Thomas reveló con calma que toda la granja y la mayor parte de la finca ya habían sido aseguradas para mí. La habitación se quedó en silencio cuando la realidad de la situación comenzó a hundirse. La sonrisa confiada de mi madre desapareció casi instantáneamente y fue reemplazada por incredulidad. Acusó a todos de mentir e insistió en que los documentos tenían que ser fraudulentos. Luego, los investigadores revelaron que una investigación financiera en curso había conectado años de transacciones sospechosas con mi madre y mi tío. De repente, la historia que habían controlado durante décadas comenzó a desmoronarse.
Los amigos de la familia que habían creído su versión de los hechos finalmente escucharon la verdad por primera vez. Las mentiras que me habían seguido desde la infancia ya no podían sobrevivir a la luz. Mi hermano menor, que había crecido escuchando historias terribles sobre mí, admitió en voz baja que nunca había visto pruebas de ninguna de ellas. Incluso él estaba empezando a cuestionar todo lo que le habían enseñado. Durante los meses siguientes, los abogados lucharon por la herencia, mientras los investigadores continuaban examinando los registros financieros. El proceso fue lento, complicado y, a menudo, agotador, pero los hechos permanecieron de mi lado. Eventualmente, los tribunales confirmaron mi propiedad de la granja y confirmaron las protecciones legales que mi padre había establecido años antes. Su planificación había logrado exactamente lo que pretendía. Mi madre recibió solo la parte limitada permitida por la ley, mucho menos de lo que esperaba. El imperio que ella pensaba que controlaba resultó estar construido sobre mentiras y suposiciones. En cuanto a mí, me quedé el tiempo suficiente para caminar por los campos que mi padre había dedicado a proteger. Estando allí solo, finalmente entendí que cada año doloroso había sido parte de un sacrificio por el que él nunca quiso crédito. El dolor nunca desapareció por completo porque ninguna cantidad de verdad podría devolver los años que perdimos. Nunca habría otra oportunidad de sentarme frente a él y escuchar su versión de los hechos en persona.